Pasando al séptimo lugar. Se encuentra la saga de Thriller Bark. En esta saga introducen varios personajes, primeramente a la banda se les une un esqueleto espadachín pervertido y que además es un músico. Al principio Brook me pareció divertido, pero ya me aburrieron sus chistes de esqueletos, pero en sí es un buen aporte a la banda. Se une otro espadachín, además del músico que Luffy hace mucho tiempo estaba buscando. Se nos presentan dos nuevos Shichibukai, primero Gekko Moria, que en verdad su habilidad en sí mismo podría llegar a tener un gran poder, pero él por sí mismo es muy débil, y el mismo Doflamingo lo dijo, él es muy débil como para ser un Shichibukai, pero como dije, su habilidad de controlar las sombras puede ser muy fuerte si se utiliza adecuadamente. El otro Shichibukai que se nos presenta es Bartolomé Kuma, a pesar de que ya se había mostrado anteriormente, es aquí donde se nos enseña un poco de su verdadero poder. El punto fuerte de esta saga está en las peleas, más que nada las peleas entre Zoro versus Ryuma, aunque lamentablemente en esta pelea no se pudo ver el poder total de los dos, ya que a Zoro le faltaba una espada y Ryuma estaba limitado a la fuerza de la sombra de Brook, por lo cual no pudo usar todo su poder. Probablemente podía utilizar Haki, pero al ser un zombie no podía usarlo, aunque esto es mera especulación mía. También me gustó la pelea entre toda la banda contra el zombie Oz, y no sé si se le pueda llamar pelea al enfrentamiento con Kuma, ya que la diferencia era demasiado grande. Lo que no me gustó de esta saga es que, por una parte, Moria es bastante irritante y no es tan fuerte como los demás Shichibukai, también en algunas partes me aburrió un poco. Aún así lo que hace que esta saga esté por encima de la de Arabasta es el sacrificio de Zoro y la intervención de Kuma. En el sexto lugar se encuentra la saga de Panhazar. Concuerdo con quienes dicen que es una de las sagas con el comienzo más lento y aburrido. En un inicio me parecía muy aburrida, pero las cosas se comienzan a poner más entretenida con la aparición de Trafalgar Law y la alianza que formó con Luffy. En esta saga se nos da a entender mucho mejor cómo es que funcionan las cosas en el Nuevo Mundo, el cómo para sobrevivir se debe hacer alianzas con otros piratas o estar bajo el mando de un Yonko, y es una buena introducción para la saga de Dressrosa. Aquí el enemigo principal no es menos irritante que Moria, pero por lo menos es más poderoso y con un plan mucho más definido. En esta saga se nos da más información sobre un personaje que en lo personal creo que tendrá mucha importancia en el futuro, me refiero al Dr. Vegapunk, el mismo creador de los pacifistas y que tuvo una gran importancia en la creación de la Akuma no Mi artificial. Además de la alianza de Luffy y Law, se muestra la alianza entre Kid, Apu y Hawkins, una alianza que posiblemente tendrá una gran importancia a futuro, tal vez se unan con la alianza de Luffy y Law, o tal vez la combatan, de cualquiera de las dos formas sería bastante interesante. Los puntos que no me gustaron, como ya mencioné, es que tiene un inicio realmente lento y aburrido. Además hubieron personajes que me decepcionaron, esperaba más de Vergo y Monet, que pintaban para ser fuertes enemigos, pero fueron vencidos muy fácilmente. En rasgos generales me pareció una saga entretenida y que aporta información a la historia y que nos permite conocer cómo es que funcionan las cosas en el Nuevo Mundo, pero considero que hay sagas mucho mejores. Ya en el quinto lugar encontramos la saga de la isla Gyojin. Acá se nos muestran los nuevos poderes que adquirió toda la banda durante los 2 años de entrenamiento mientras estuvieron separados. Se nos da más información sobre el siglo perdido y los Poneglyph, además de que nos presentan a una de las 3 armas ancestrales, Poseidón, que resultó ser la princesa Shirahoshi que tiene un poder con el cual puede destruir el mundo, el poder hablar y reinar sobre los reyes marinos. Lo que más resalta de esta saga es que, como dije, se muestran las nuevas habilidades que todos adquirieron, siendo para mí, lo más resaltable alto el que Zoro y Sanji dominaran el haki de armadura y el de visión, y que Luffy dominara los 3 tipos. A pesar de esto, la forma en que se nos presentan estos poderes se ve muy forzada. Los Mugiwaras eran muy superiores a los Gyojin, y no daba la impresión de que necesitaran mostrar su verdadero poder, parecía que lo hicieron simplemente para presumir. Lo más interesante para mí fue el encuentro que tuvieron con los subordinados de Big Mom, y la declaración de guerra que Luffy hizo hacia la Yonko. Otro aspecto que encontré interesante está relacionado con el barco de la promesa, el Noah. Para mí que ese barco tendrá una mayor importancia más avanzada la historia, simplemente especulo que puede estar relacionado con el arma ancestral Plutón. No queda más arriba porque a pesar de dar un buen aporte a la historia en algunas partes es aburrido y los enemigos eran débiles. En los puestos anteriores dudaba en cuál colocar en qué puesto, pero esto no pasó en los primeros 4, en los cuales estoy muy seguro de sus posiciones. En el cuarto lugar se encuentra la saga de Impel Down.
Lo que me gustó de esta saga es que desde un principio siempre estuvo muy claro cuál era el objetivo y esto no cambió en ningún momento. Es una saga dinámica y que avanza con gran rapidez, lo que para mí la hace un poco más entretenida. Durante toda la saga se realizan varios reencuentros con personajes que no se veían desde hace mucho tiempo, como Buggy, Mr. 3, Bon Clay, Mr. 1 y Cocodrilo, y se nos presenta al último de los Shichibukai, el Gyojin más fuerte presentado hasta ahora, Jinbei, siendo cada uno de ellos de gran ayuda a su modo. Aquí se nos muestra cómo Luffy es aplastado y derrotado fácilmente por un oponente muy superior como el alcalde de la prisión, Magellan, con lo que se da a entender que Luffy solo no puede realizar una hazaña tan grande, por lo cual necesita la ayuda de otro, y es a raíz de esto que se nos muestra una alianza muy interesante entre Luffy, Jinbei y Cocodrilo, que dura hasta el fin de la guerra de Marineford. También en esta saga se nos presenta a uno de los personajes más subnormales de One Piece, Ivankov, quien a pesar de su apariencia resulta de gran utilidad, al salvar a Luffy del veneno de Magellan, y resultará un aliado muy importante durante el escape de la prisión y durante toda la guerra. Es durante esta saga que se nos muestra uno de los momentos de mayor tensión en toda la historia de One Piece, el primer enfrentamiento entre Luffy y Kurohige, una pelea que muy posiblemente se repita en el futuro. Además que fue durante esta saga que Kurohige termina de conformar su banda, armando una masacre en el nivel 6 y reclutando a los más poderosos. Asimismo, gracias a este incidente muchos otros prisioneros escaparon, provocando un gran problema a la marina. En términos generales no tengo mucho que criticarle a esta saga, estuvo dinámica y entretenida, trajo de nuevo a personajes del pasado muy interesantes y que habían sido olvidados, un sacrificio muy noble como el de Mr. 2, y un enemigo muy fuerte y que yo espero que aparezcan nuevamente. La única razón por la que no queda más arriba es porque las otras tres sagas me gustan más. Ya entrando en las primeras tres posiciones encontramos la saga del archipiélago Shabondi. La principal razón de que esté en este lugar es por el gran número de personajes nuevos que aparecen, como las supernovas, Rayleigh, Kizaru, Sentomaru, además de que aparecen por primera vez los pacifistas. Durante esta saga se formaron alianzas temporales que en un futuro se pueden volver a formar, como ya pasó con la alianza entre Luffy y Law. De entre todos los nuevos personajes que aparecieron el más importante a mi parecer es el Rey Oscuro Rayleigh, ya que gracias a él se nos cuenta la historia de Gold Roger, y además que a la postre se transformaría en el maestro de Luffy. Como dije, se presenta un gran número de personajes, los cuales en su mayoría tienen habilidades muy impresionantes, como Drake, Scratchman Apu y Hawkins, asimismo el increíble poder del almirante Kizaru, además de que es la primera vez que vemos la utilización del Haki del Rey, y se nos da a entender un poco mejor qué es y para qué sirve el Haki. También se nos muestra una sociedad más cruda y realista, en la cual los nobles son intocables y se les aguanta todos sus caprichos, y una sociedad que acepta totalmente el esclavismo y la trata de personas. Durante esta saga ocurren dos de los momentos más épicos de este anime, a mi parecer, primero el puñetazo que Luffy le dio a un Tenryubito, lo que causó la llegada de un almirante, lo que al final terminaría con el segundo momento épico de la saga, la separación de la banda por 2 años, a manos de Kuma, pero que en realidad los ayuda para escapar. Al igual que en el puesto anterior no tengo muchas quejas de esta saga, además de que no quiero profundizar en ella, ya que me alargaría mucho y se transformaría en un vídeo más descriptivo narrativo que uno argumentativo y explicativo. Pasando al puesto 2, se encuentra la saga de Enies Lobby. En esta saga encontramos otro de los momentos más épicos de esta serie a mi parecer, obviamente me refiero al grito de quiero vivir de Nico Robin, y la quema de la bandera del gobierno mundial, con tal acto declarándole la guerra al gobierno mundial. Otro punto que destaca de esta saga son sus peleas y power-up, destacando la pelea de Luffy y Rob Lucci, y el Gear Secando y el Gear Sado, las nuevas técnicas de Luffy, también destacan las peleas de Zoro y Kaku, donde el peli verde utiliza por primera vez Asura, una técnica con la cual aparecen 4 brazos y 2 cabezas extras, también resalta la lucha de Sanji contra Yabra, donde aparece por primera vez la Diable Jamble, y aunque no destaco tanto su pelea, es la primera vez que Chopper se transforma en su forma de Monster Point. Lo interesante de estas peleas, más allá de lo entretenidas que pudieron ser, es que nos reafirma un nivel de poder dentro de la banda, algo parecido a lo que pasó en Arabasta durante la lucha contra la organización de Cocodrilo, en ese caso estaban dados según el número por el que se les conocía, pero en Enies Lobby se nos da un número de su poder, el Douriki.
Durante esta saga se nos presenta una de las armas ancestrales, Plutón, el cual es un gran navío de guerra que es capaz de destruir una isla completa con un solo disparo. Como sabemos, los planos de esta nave estuvieron por varios años en posición de Franky, por lo que para mí, no sería raro que Izumi-go, el barco de los Mugiwaras que Franky construyó, sea un prototipo de Plutón, y pueda ser completado a futuro, además de que posiblemente el Plutón original sea el nodo de la isla Gyojin, aunque estas son meras especulaciones mías y no tienen nada que ver con el top. Así que pasando a lo que no me gusta de esta saga fue, la utilización de las llaves como excusa para la realización de las peleas. Obviamente era más fácil primero rescatar a Robin y después buscar las llaves, aunque, si hubiera sido así las peleas probablemente hubieran sido menos emocionantes. Otra cosa que no me gustó de esta saga fue el jefe del CPI-9, me refiero a Spandam, es de esos personajes que personalmente me desagradan mucho, esos cobardes y débiles, pero que son arrogantes. En esta categoría también entraría Usopp, pero por lo menos en los momentos necesarios puede demostrar valor. En cambio Spandam es incluso más débil que un soldado normal, y solo usa su espada que se transforma en un elefante para defenderse, y aún así no es la gran cosa. Si alguien se pregunta, si hay tantas cosas que no te gustaron de esta saga, ¿por qué está tan arriba en el top? Si hay sagas a las que no le critique nada malo más abajo en el top, es simplemente porque en términos generales me gustó más esta que las anteriores. Una trama interesante aunque simple, más fácil de entender, peleas emocionantes y dinámicas con power-up bien utilizados a los cuales se les saca provecho y enemigos fuertes que dieron la pelea hasta el final. Llegando al final del top, en el puesto número 1 encontramos la saga de Marineford. Me imagino que para la mayoría esto era muy predecible, pero de todas formas debo dar los argumentos de por qué la considero la mejor saga de One Piece. Incluso desde antes del inicio como tal de la saga su objetivo y rumbo estuvieron sumamente claros y nunca se desvió de su camino, lo que le da una coherencia y orden a la trama. Se presentan a personajes muy poderosos, como Shirohige, Akainu, Marco, Sengoku, personajes que en su mayoría ya habían aparecido y que se sabía que eran muy fuertes, pero no se sabía hasta qué punto, y durante esta saga se mostró lo brutalmente fuerte que eran, lo que nos da un marco general de los niveles de poder con los que se desarrollará la historia, es decir, al ya haber visto a los personajes más fuertes pelear se nos da, por un lado un parámetro para conocer la fuerza de otros personajes. Por ejemplo, al ver el poder de Shirohige nos podemos hacer una idea de qué tan fuertes deben ser los demás Yonkos. También a partir de esto, podemos más o menos especular qué tan fuertes se volverán los personajes principales, para poder ir avanzando y finalmente luchar contra algunos de estos personajes que ya vimos que tan fuertes son. Por ejemplo, Luffy por lo menos debe alcanzar un poder parecido al que demostró Akainu durante la guerra, si es que en un futuro se enfrentará a él, una pelea que muy probablemente se dará. Otro punto que me gustó es que, durante toda la guerra nunca se desviaron de su objetivo, es decir salvar a Ace por parte de los piratas, lo que significa que los piratas de Shirohige y Luffy, no se enfrascaban en peleas mano a mano hasta que una de las partes ya no pudiera más, sino que se realizaban cortos enfrentamientos que solo tenían por objetivo el avanzar hasta la meta final. Si se podía seguir adelante sin luchar se prefería esa opción. Lo que quiero decir con todo esto es que, esta guerra no fue como la de Naruto, en la cual no tenían un objetivo claro, se enfrentaban al enemigo hasta derrotarlo sin saber qué beneficios se alcanzarían, es decir, paso que las batallas en sí era el objetivo mismo de la guerra, solo ganar las batallas porque si no más, cuando las batallas son solo un medio para alcanzar un objetivo, y en esta guerra eso se mantuvo hasta el final, logrando alcanzar el objetivo que era salvar a Ace de la ejecución. Pero como sabemos de todas formas Ace no pudo escapar de la muerte, lo que le da un toque diferenciador de las demás sagas, en las que terminaban con un final feliz. Incluso el final de Shabondi puede ser considerado bueno, ya que gracias a la ayuda de Kuma todos lograron escapar de esa difícil situación, y no ser atrapados por la marina o más probablemente ser asesinados en el acto por Kizaru. Esta saga rompe con muchos de los clichés de que con esfuerzo y trabajo en equipo todo se puede. La muerte de Ace es el mejor reflejo. Esta saga contiene muchos de los momentos más memorables de este anime, como las muertes de Ace y Shirohige, Luffy usando el haki del conquistador, Shanks parando el ataque de Akainu, salvándole la vida a Kobe y declarando el fin de la guerra. En modo de síntesis, una saga entretenida, dinámica, clara en la cual se notó que estaba muy bien planeada, con nuevos personajes muy poderosos que seguramente aparecerán nuevamente, como Marco y el resto de los piratas de Shirohige, y con un final que rompe con el clásico final feliz, siendo este muy inesperado.